Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, bienvenidos a Informe Especial. Usted está escuchando Radio Digital Cabildeo. Escuchar esta radio a través del Internet es un acto de rebeldía ante el proyecto dictatorial de Evo Morales. Bueno, ha comenzado un debate intenso y necesario. Una de las personalidades más importantes de la izquierda de nuestro país, Alejandro Almaraz, está en huelga de hambre desde hace 16 días en Cochabamba y él será el protagonista de este informe especial. Es la respuesta al informe mío del lunes pasado que titula El inútil sacrificio de la huelga de hambre. Informe que usted puede repasar en la web Cabildeo Digital y en la pestaña correspondiente a Informe Especial. Alejandro Almaraz responde a este informe y pone los puntos sobre las IES. Responde a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué hacer tras la habilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral sometido al régimen, que ha habilitado a Evo Morales a pesar de la Constitución y a pesar del triunfante no en el referéndum del 21 de febrero del 2016? ¿Qué hacemos? A continuación, la posición de Alejandro Almaraz, y mañana en este mismo espacio ustedes podrán escuchar la réplica, y si es necesario, pues Alejandro podrá volver a responder el lunes próximo. Con ustedes, Alejandro Almaraz. Aquí desde el piquete de huelga de hambre del Centro Franciscano Justicia y Paz en Cochabamba, en nuestro día 15 de huelga de hambre, dirigimos un mensaje reflexivo y fraterno a Amalia Pando, que ha tenido el gesto constructivo de reflexionar acerca del sentido de nuestra huelga. Lo primero que debemos decir es gracias, porque la voz de Amalia Pando y de su programa Cabildeo es la voz democrática que la dictadura no ha podido acallar, no obstante tantos esfuerzos que ha hecho para hacer. Y agradecemos también los conceptos generosos que ha tenido hacia nosotros. Hubiéramos querido tener una conversación directa con Amalia, pero estamos lejos y no es posible una entrevista. Entonces va este mensaje en el ánimo del diálogo, del debate que consideramos de enorme importancia en los momentos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que aclarar, en primer lugar, que no hemos dicho nunca algunas cosas que Amalia cree que hemos dicho. En concreto, no hemos dicho que los partidos políticos de la oposición que están terciando en el presente proceso electoral deben bajarse del proceso. No hemos dicho. Ni que deben renunciar a las elecciones primarias, ni siquiera a las elecciones nacionales de octubre, y tampoco que se debe optar por la abstención. Cualquiera de estas cosas sería prematura en el mejor de los casos, o francamente inconveniente. Si estos partidos abandonaran, por ejemplo, las elecciones nacionales, quedarían fuera del proceso electoral y ciertamente con ello estaríamos favoreciendo al gobierno, que podría ser, tal como lo señala Amalia, las elecciones sin fraude, dándose ese lujo, esa realización, y con la oposición engañosa, la oposición amañada de Pambol y de
generis pars. Entonces, no hay esa afirmación por parte nuestra. ¿Cuál es la afirmación que hemos venido haciendo y que es el llamamiento con el que termina el comunicado constitutivo de nuestro piquete de huelga de hambre? Que los partidos de la oposición deberían comprometerse a que no concurrirán a las elecciones de octubre si y solo si se mantienen las condiciones de fraude absoluto que ya ha establecido el gobierno y que se comprueban en los mismos hechos a los que ha hecho referencia Amalia. Esto es sustancialmente distinto a lo otro que cree Amalia que nosotros hemos dicho y no hemos dicho. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hacemos este pedido a los partidos de que nos den la seguridad a los bolivianos que no convalidarán el fraude que está montado con miras a octubre? A que no existe, a nuestro juicio, la posibilidad que Amalia advierte de que en esas elecciones pueda ganar la oposición. No vemos absolutamente ni la más mínima posibilidad de eso. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque ya los mecanismos del fraude están establecidos. En primer lugar, ha quedado absolutamente demostrada la subordinación del Tribunal Supremo Electoral y más aún el órgano electoral en su conjunto a los intereses del gobierno. Y la prueba contundente de ello está en la habilitación que ya han hecho del binomio inconstitucional, vulnerando brutalmente la voluntad popular expresada el 21 de febrero del 2016. Ya está claro que tenemos un tribunal electoral sin atisbo alguno de imparcialidad, sin ningún elemento importante de contrapeso a la voluntad gubernamental. No está ya Katia Uriona, la presidenta, que evitó el fraude en una actitud que la hemos llamado absolutamente anómala, que se le escapó al control del gobierno en ocasión del referéndum del 21 de febrero. No está ella y no están otros vocales que renunciaron arguyendo presiones precisamente del gobierno. Pero además están estos cambios en la esfera más bien técnica y administrativa a los que también ha hecho alusión Amalia, como el desplazamiento de cierto personal técnico en el Tribunal Supremo Electoral. Pero además hay que razonar cómo podría Evo Morales, después de todo lo que ya ha hecho hasta ahora, después de la violación reiterada a la Constitución, después de, y tomando otra vez a Amalia Pando, después de hacer lo que ni Pinochet se atrevió a hacer, que es negar la evidente voluntad popular expresada en un referéndum expreso, después de subordinar con la misma brutalidad al órgano electoral, después de la represión sistemática que viene ejerciendo, ¿va a hacer elecciones donde pueda perder? ¿Será que se va a someter al azar de los hechos? ¿Será que no cuenta con que la gran mayoría de los bolivianos estamos en contra? No es razonable. Esto queremos decirle a Amalia Pando. No es absolutamente razonable entrever siquiera una mínima posibilidad de que Evo Morales permita que la efectiva voluntad de la ciudadanía se exprese en esa elección. Evo Morales sabe perfectamente que si lo que va a contar es la voluntad auténtica de los electores, va a perder y va a perder de lejos. Eso ya lo tiene resuelto. Y tiene resuelto que el fraude supere cualquier adversidad
en la auténtica voluntad de los ciudadanos. Ahora bien, el control del fraude, por supuesto que es algo que también ha previsto el gobierno y que no revertirá la decisión ya tomada en este momento. Ese porcentaje de votación para él y para sus adversarios que ya está escrito en este momento. Evo Morales ganará con más de 10 puntos de diferencia a la siguiente candidatura en votación. Ahora, el control es muy difícil porque el fraude no se va a hacer como en los años 70, como el fraude que hizo el general Pereda. No, el fraude seguramente será un fraude informático, que no creo yo que los partidos de oposición tengan la capacidad de controlar. Porque los partidos de oposición no han sabido llegar al fondo del asunto cuando hace 3 o 4 años se denunció graves indicios de fraude informático expresados en el inexplicable crecimiento del padrón electoral en determinados distritos electorales, sin que corresponda al crecimiento demográfico. Y los partidos no fueron capaces de explicarse esto, el oficialismo obviamente tampoco, porque no le convenía. No pensamos que la oposición tenga capacidad siquiera de poner delegados en todas las mesas, porque somos testigos de que les da miedo entrar a darle el lugar. Pero bueno, esto es discutible, ciertamente, y podría darse el caso de que la oposición sí controle y como producto de ese control sea capaz de denunciar de manera sólida el fraude. ¿Por qué Amalia Pando piensa que eso va a conmover a un gobierno que ya ha superado a Pinochet en su ruptura con el sentido común democrático y con las instituciones democráticas? ¿Por qué el gobierno que niega el 21F, que viola reiterada y flagrantemente la Constitución, que ya ha matado gente en la represión política, el gobierno que como ningún otro en la historia es autor de chaparina, que ha arrastrado a mujeres por el suelo, ancianos y a niños delante de las cámaras, ¿por qué se va a conmover con una denuncia de fraude si además en ello se juega la vida? ¿Qué le hace pensar eso a Amalia Pando? Por supuesto que no van a hacer caso a esa denuncia. Y les puedo decir ahora, y escribirlo si se quiere, la respuesta. La respuesta va a decir, aquí se está pronunciando el imperialismo. Y todo lo que diga, no importan los papeles y los elementos de juicio que se presenten, es una calumnia del imperialismo. Eso es lo que ha dicho Nicolás Maduro cuando se le demostró el fraude en la elección de esa asamblea constituyente que gobierna de facto Venezuela. ¿Acaso no hay un know-how, un método de dictadura, de nueva dictadura infame que se viene aplicando en Venezuela y en Nicaragua y que de la manera más sensata y razonable cabe esperar que se exprese también en Bolivia? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora bien, yo entendería del análisis de Amalia Pando que ante esa situación lo que nos quedaría es la comunidad internacional. Y yo le digo que sí, y es ese precisamente el problema de ir a esas elecciones. Estimada Amalia, si vamos a esas elecciones no podemos contar con la comunidad internacional. Estaremos cerrando, en este caso de manera absoluta el recurso de apelación a la comunidad internacional. La oposición en Venezuela pudo apelar con grandes resultados a la comunidad internacional porque no fue a las elecciones fraudulentas de la Asamblea Constituyente. Y gracias a eso, a que no fue a esas elecciones, es que Venezuela está sancionada, aislada, cada día más sancionada y aislada,
y si queda alguna esperanza de que el pueblo venezolano se libre de su dictadura, será sobre todo por vía de la comunidad internacional. Pero si la comunidad internacional ve que el denunciante es al mismo tiempo el avalador, no hay la más mínima esperanza. Para llegar con éxito a la comunidad internacional hay que tener no solo la razón jurídica, sino la abrumadora razón jurídica. No se le puede decir a la OEA, señores de la OEA, miren que nos han hecho fraude, cuando somos partícipes de ese fraude. Nos van a decir, señores, ustedes sabían que esto iba a ser fraudulento. Ustedes lo vinieron denunciando hace un año o más y luego convalidan con un claro consentimiento tácito, como se dice en derecho, el fraude. Entonces, Amalia, el camino de la derrota es el que tú nos estás proponiendo. Ese es el camino de la derrota. Descalificar la movilización y llevarnos a unas elecciones que, si no hay movilización, van a ser fraudulentas. Nosotros les estamos diciendo a los partidos políticos que se mantengan, por lo menos en este momento, que se mantengan en el proceso electoral y que sumen sus fuerzas a la movilización, que se unan sólidamente a los comités cívicos, al CONADE, para convocar a una movilización seria, bien organizada y que nos permita acumular fuerzas que desemboquen en el único y legítimo método de la recuperación democrática, que es el paro nacional indefinido. En este momento tal vez sea cierto el diagnóstico que hace Amalia respecto a las debilidades de la iniciativa popular en el tema 21F, en el tema democracia, pero esas condiciones cambiarán, a juicio nuestro, si la convocatoria ya no sale de organizaciones y líderes locales desgastados, conflictuados, enfrentados entre sí, y sale de un bloque unitario que congregue a toda la sociedad boliviana. Los bolivianos no nos hemos rendido en la lucha democrática y por eso es factible esperar que bajo ciertas condiciones relancemos la movilización. Y en el peor de los casos, estimada Amalia, lo que nos viene, la dictadura consolidada y eventualmente legitimada que se nos viene, es un futuro lo suficientemente negro, lo suficientemente desdichado para nuestros hijos como para que nos rindamos y que nos resignemos a él sin pelear. Por eso, Amalia, estamos en esta huelga, porque no podemos rendirnos ante ese futuro, porque ese futuro es quitarles a nuestros hijos lo más elemental a la condición humana, que es la dignidad. Eso que tú, luchando, no rindiéndote, has logrado conservar hasta el día de hoy. Para terminar, lo que tenemos que hacer no es algo del otro mundo, es algo que los bolivianos podemos hacer, sabemos que es así, porque lo hemos hecho hace un año. Estoy hablando del paro nacional que impuso la abrogación del Código del Sistema Penal. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si nos unimos, lo vamos a hacer. Y para unirnos necesitamos la convocatoria también unitaria de los partidos, de los comités cívicos y del CONADE. Eso es lo que nosotros consideraríamos una victoria de nuestro piquete y vamos a seguir demandándola. Para terminar, a manera de reiterar el saludo fraterno a Amalia Pando, a Cabildeo, esperamos que este intercambio fraterno de estas ideas que es urgente seguir intercambiando se pueda producir. Esperamos que estas palabras fraternalmente dirigidas a Amalia salgan en Cabildeo y que tengamos luego siempre el análisis de Amalia Pando,
que se mantiene lúcido, valiente y digno, mal que le pese a la dictadura. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.